Buenos días a todos del curso de Electrotecnia 2. En esta oportunidad pues tengo el privilegio de dirigirme a ustedes por medio de este video. En esta ocasión pues vamos a hablar sobre los transformadores. Los transformadores pues prácticamente son máquinas eléctricas que aumentan y disminuyen voltaje. Son máquinas que se encuentran estacionarias, en ningún momento pues están en constante movimiento como los motores, mas sin embargo en la parte de adentro de los transformadores se puede aumentar o disminuir voltaje por una relación de transformación. Los transformadores son importantes en la actualidad, ya que debido a ellos pues nosotros podemos tener un voltaje bastante alto o un voltaje bastante bajo. Estos transformadores pues nos ayudan a cumplir funciones muy específicas en cada uno de los lugares donde se requieran voltajes específicos para poder trabajar. Si nos podemos dar cuenta, pues una residencia no podría tener un voltaje muy alto, ya que quemaría sus aparatos, y tampoco una industria podría tener voltajes demasiado bajos, ya que no podría hacer funcionar sus motores. Los transformadores están en todas partes. Los podemos observar en la calle cuando vemos hacia arriba para donde están los postes. Los podemos observar en los centros comerciales, en donde están los tableros de contadores. También los apreciamos en las fábricas. Existen transformadores secos, existen transformadores húmedos y hay un sinfín de clases de transformadores. Y es por ello que los transformadores pues tienen una gran importancia en la industria de la energía eléctrica. También podemos apreciar que los transformadores son utilizados en las plantas de generación de energía eléctrica en las salidas para poder aumentar el voltaje y asimismo poder cumplir el voltaje adecuado para poder transmitir el voltaje a largas distancias. Debido a ello, pues también tenemos transformadores que se encuentran en subestaciones donde lo que cumplen es prácticamente poder disminuir el voltaje que se trajo del transporte y poder distribuirlo en una población específica o poder llegarlo a una fábrica donde se necesita un voltaje específico. Los transformadores podemos darnos cuenta que pueden existir transformadores monofásicos, transformadores trifásicos, pero en la actualidad los transformadores también se pueden hacer interconexiones. En las interconexiones de los transformadores vemos que los transformadores monofásicos se pueden utilizar para poder armar bancos trifásicos. Los transformadores monofásicos deben de cumplir ciertas características para poder ser tomados en cuenta para poder convertirse en bancos trifásicos. Los transformadores monofásicos primero tienen que cumplir con la misma polaridad y segundo pues también cumplir con las mismas especificaciones técnicas. Eso significa que los tres transformadores empleados para un banco trifásico tienen que tener las mismas cualidades para poder trabajar en conjunto. Muchas veces se cree que este tipo de conexiones pues no funcionan y que alguien pues quisiera tener directamente un transformador trifásico, pero en la actualidad si alguien necesita de un voltaje trifásico, pues la empresa le puede proveer de tres transformadores monofásicos y armárselos en un banco trifásico para que éste le pueda proveer de un voltaje trifásico. Hay empresas que necesitan voltajes trifásicos para poder utilizar motores. Estamos hablando de empresas que van a necesitar voltajes de 480 o de 240 voltios. Y hay centros comerciales o también empresas donde necesitan bancos trifásicos para poder prender iluminarias o para poder conectar luces. Entonces ellos pues no necesitan un voltaje trifásico muy alto, sino más estabilidad en las tres líneas. Como podemos observar en este diagrama, es un diagrama de red de media tensión que se encuentra en delta estrella, servicio 120-208. Podemos darnos cuenta que los tres transformadores en la parte de arriba del primario pues están conectados en delta.
podemos ver que H1 está conectado con H2 del segundo transformador. H2 del segundo transformador está conectado con H1 del tercer transformador. Y H2 del tercer transformador se encuentra conectado con H1 del primer transformador, formando la delta. Y asimismo, en cada punta de la delta pues se encuentra alimentada de la red de media tensión. En la parte de abajo de este banco trifásico podemos darnos cuenta que el banco trifásico pues tiene también otro tipo de simbología, ¿verdad? Donde ya no tenemos H1 o H2, sino tenemos X1, X2 y X3. En este tipo de conexión en la parte de abajo nos podemos dar cuenta que se encuentra en una conexión estrella. La conexión estrella, esta conexión es el tipo de conexión que conecta todos los principios em, a una línea y todos los finales en este caso pues pueden seguir conectadas entre sí o, o a la neutro. Esto es formando una estrella. Entonces, de la conexión en común, de la conexión de X2, como podemos observar, se encuentra conectado a la neutro. Entonces, de esta conexión en común, pues ya obtenemos neutro. Y de la neutro con cualquier una de la, o con cualquiera de las líneas, podemos tener un voltaje de 208 voltios. Esto quiere decir que entre línea y línea podríamos tener un voltaje de 208 voltios y entre neutro y línea podemos tener un voltaje de 120 voltios. Algunos piensan que al tener un voltaje trifásico, pues podemos tener, solo podríamos tener acceso a un voltaje trifásico. Quiere decir que no podríamos conectar cargas trifásicas. Pues sí podemos conectar cargas monofásicas, perdón, y este tipo de cargas monofásicas podrían estar conectadas a un voltaje trifásico siempre y cuando estuvieran bien balanceadas. Una cualidad muy importante de esta conexión estrella es de que podemos nosotros conectarnos a cualquiera de las líneas sin excepción alguna. Quiere decir línea 1, línea 2 o línea 3 con la neutro. Y esto no afectaría nuestra conexión hacia hacia nuestras cargas. En cuestión de la conexión delta en el devanado secundario de un banco trifásico sí afectaría, debido a que la conexión delta pues tiene algo que se conoce como línea de alta. Esta línea de alta es porque se encuentra muy lejos de la neutro y al estar conectada entre a la línea que se encuentra más lejos de la neutro con neutro, pues formaría un voltaje de 208, esperando que se formara un voltaje de 120 voltios. En este caso, pues tendremos que ser muy precavidos al poder hacer este tipo de conexión, ya que si no la realizamos de una manera adecuada, pues podríamos dañar alguna carga monofásica que la estemos conectando a esta línea de alta. Por lo tanto, en las conexiones en delta, pues se utilizan más en lo que son las industrias, y las conexiones en estrella, pues se utilizan más en centros comerciales o en edificios donde se requiera utilizar de las tres líneas para cargas monofásicas. Podemos darnos cuenta que también para poder tener acceso a energía trifásica, podríamos tener también un transformador trifásico. Los transformadores trifásicos, pues los hay de muchos tipos, dependiendo de su sistema de refrigeración. Podríamos darnos cuenta que un transformador trifásico, pues está prácticamente constituido por tres tipos de devanados, y cada devanado pues está representando una fase del transformador trifásico, ¿verdad? Aparte de esto, este transformador trifásico pues cuenta con aproximadamente 12 puntas.
consta de 6 puntas en el devanado primario y 6 puntas en el devanado secundario. Esto es, como podemos ver en las conexiones de las bobinas, esto es para poder realizar las conexiones de las bobinas a nuestro gusto, nuestro antojo o a la carga que realmente nosotros necesitemos conectarlas. Como podemos ver en las conexiones de las bobinas, pues en este momento, pues en este diagrama se encuentra triángulo estrella. Eso quiere decir que se encuentra en una conexión delta estrella. También podríamos hacer una conexión estrella-estrella, una conexión triángulo-triángulo, dependiendo de la máquina que nosotros necesitemos conectar. Podemos darnos cuenta que también el transformador trifásico consta de un núcleo sólido en forma de chapas, en donde está enrollado cada bobina del transformador trifásico. Esto, si ustedes se dan cuenta, pues no es lo mismo que tener 3 transformadores trifásicos, ya que este tipo de transformadores trifásicos, lo que hacen prácticamente es ahorrarnos el trabajo de poder tener 3 transformadores monofásicos. Entonces, en lugar de tener 3 transformadores monofásicos para poder hacer un banco trifásico, pues compramos un transformador trifásico y lo podemos conectar. Los transformadores trifásicos por lo regular siempre se encuentran en el piso. Es muy difícil ver uno de poste, ya que este tipo de transformadores pues tiende a pesar demasiado. Entonces, por ser un transformador que pesa demasiado, casi no se recomienda ponerlo en el poste, ¿verdad? Entonces, este tipo de transformadores pues por lo regular van en los sótanos de los edificios, van en los sótanos de los centros comerciales, en los sótanos de algunos lugares o en recintos protegidos, ya que al estar en el piso pues a veces puede tener contacto con las personas y eso es lo que no se requiere, ¿verdad? Entonces el transformador prácticamente tiene que ir enjaulado. Podemos notar que los transformadores trifásicos son transformadores que nos ayudan a disminuir voltaje trifásico, pero este voltaje trifásico puede ser un voltaje de distribución que nos proporciona la empresa eléctrica. Eso quiere decir que como empresa nosotros podemos tomar un transformador trifásico y disminuir el voltaje que nos está ingresando de la empresa eléctrica y poder hacer la distribución correcta en nuestro edificio. También existen transformadores trifásicos que tienen la función de poder disminuir el voltaje de algún otro transformador que nosotros ya tuvimos. Quiere decir que si nosotros tenemos un transformador que haya disminuido voltaje de líneas de media tensión a un voltaje de 480 y que tengamos motores de 480 y que después necesitemos cargas monofásicas como para poder alimentar oficinas o motores más pequeños o algunas bandas de producción, podríamos instalar otro transformador que disminuyera el voltaje de 480 a 110, 220 voltios. Esto con el hecho pensado de poder seguir disminuyendo el voltaje que nos proporcionó el transformador principal y poder hacer acomodamientos de las cargas, ¿verdad? Entonces, este es prácticamente uno de los primeros videos que vamos a estar viendo en esta clase para poder comunicarnos y para poder tener el efecto. Si ustedes tienen alguna duda o tienen algún comentario, pueden escribirme a través de mi correo que podrían escribirme a mi correo, por ejemplo, mi correo personal, que es ujorgeperez@hotmail.com. Y estamos para servirles y por favor estén al pendiente de los siguientes videos para poder estar en comunicación de la clase.